Empezamos viendo un poquito lo que han hecho las bolsas en este primer semestre. Pues unas bolsas que lo han hecho muy mal. Vemos aquí Europa con caídas desde el 7% del IBEX, el IBEX uno de los índices que peor lo llevaba haciendo durante los últimos años, ha sido el que menos mal lo ha hecho en este principio, en esta primera parte de 2020. Vemos Estados Unidos que caídas fortísimas, de casi el 30% en el índice tecnológico Nasdaq, ya son caídas muy serias, ya son caídas con rotura de soporte, ya son caídas con cambios de tendencia. Ni siquiera en América se salva el Bovespa brasileño, que lo llevaba haciendo muy bien hasta mediados de mayo aproximadamente, estaba en positivo. Sin embargo, las últimas semanas de junio pues también ha llevado a signo negativo, y también mal en Asia, pues dependiendo del índice, desde el menos 21 del Kospi coreano hasta el menos 8 del Nikkei, o incluso en China caídas un poquito más bajas. Pero aquí al final lo que tenemos es un conjunto de bolsas. Si miramos el MSCI All Countries, del 21% de caída. Es una caída muy significativa para 6 meses, es una caída que los que tenemos carteras de bolsa pues estamos sufriendo. Seguramente si más o menos lo hacemos bien, pues caídas un poco menores de este 21%, pero ahí está, esta es la media, estos son los activos más que marcan la rentabilidad de las bolsas mundiales, un 21% de caídas. Pero ahí no queda la cosa. Además de estas caídas de bolsa, el primer semestre ha sido caídas de renta fija. Aquí en este gráfico parece que es al revés. Vemos en la barra gris es la rentabilidad que daban estos activos de deuda seguros, el bono alemán a 10 años, el bono español a 10 años y el bono americano a 10 años, Alemania, España y Estados Unidos. Y esta rentabilidad que ofrecían a finales de año, que era negativa para el bono alemán, que era muy positiva pero muy poquito para el bono alemán y ya un poquito más para el americano, se ha multiplicado por mucho. Es una rentabilidad que ahora da mucho más alta. Esa subida de rentabilidad es caída de precios de la deuda. Es decir, el mismo bono, para ofrecer más rentabilidad, tiene que bajar el precio. La renta fija, la deuda cotiza en bolsa también. Y estas caídas o estas subidas de rentabilidad se dan por ese posible escenario, ese escenario ya de subidas de tipos de interés pues a nivel mundial. Si el año pasado empezó Reino Unido, a día de hoy, pues todavía la zona euro no, pero en la reunión de este mes de julio pues ya subirán tipos, estamos viendo cómo el Euribor sube. Estas caídas de rentabilidad, esas subidas de rentabilidad de la deuda, esas bajadas de precios de la renta fija, pues evidentemente han marcado mucho el año. Primero porque las carteras moderadas pues hay que invertir en renta fija, aunque sea más conservadora, pues también nos está penalizando, y además porque tiene su influencia esta subida de tipos en las bolsas, como hemos visto. Pero fijaos que aquí tenemos en gris más oscuro los máximos de esas rentabilidades de deuda. Hemos visto una subida de rentabilidades brutal en 6 meses, pero en las últimas semanas del año han sido de caídas fuertes de rentabilidad. ¿Qué podría significar esto? Que el mercado ya está esperando menores subidas de tipos de interés de las que a priori están ya descontando o a priori estamos pensando. Después veremos un poquito cómo afecta la subida de tipo de interés, si las va a seguir habiendo a los mercados. Pero fijaos que la diferencia de los máximos al cierre de junio, al cierre de semestre, es importante. Es decir, el mercado parece que sobrereaccionó y que se está frenando. Algo similar a las materias primas. Estamos oyendo mucho subidas de petróleo, subidas de gas natural. Fijaos, y es verdad, el primer semestre ha sido una subida de petróleo del 40%, del 45% para el gas natural. El oro se ha quedado atrás en lo que es la subida de materias primas. No sé si decir que no ha ejercido como valor refugio, porque a ver, caer un 1% cuando la renta fija está cayendo, hay fondos de renta fija que están llegando a caer hasta el 10%, casi la mitad de las caídas de bolsas. Los mixtos pues cayendo un 15%, las bolsas lo hemos visto un 20%. Es verdad que ese menos 1% del oro pues podría considerarse refugio, pero no ha estado exento de rentabilidades negativas tampoco. Y fijaos a continuación cómo la materia prima también ha caído fuertemente desde máximos. Estamos muy asustados porque vemos la gasolina muy cara, el petróleo cara, pero sin embargo el petróleo desde máximos a cierre del semestre ha caído un 21%, un 43% el gas natural, un 11% el oro.
Es decir, el mercado también parece que durante este primer semestre ha puesto freno a las subidas de rentabilidad de deuda y de bonos públicos. O sea que este es el resumen, un resumen del primer semestre de caídas fuertes de bolsa, subidas de materias primas y subidas de rentabilidad de deuda, pero los dos últimos factores, no el último, porque las bolsas sí que prácticamente han cerrado en mínimo, pues de una relajación muy fuerte que podría repercutir positivamente en los próximos meses a las bolsas, que es lo que veremos a continuación. Muy ligado a todo esto, ya qué factores tenemos cara al segundo semestre, incluso seguramente al primer semestre de 2023. Inflación y subida de tipos, lo hemos visto, subida muy fuerte de materia prima, subida muy fuerte de rentabilidad de deuda. Al final, pues, estamos viendo estas inflaciones del 10.2 de la preliminar de junio en España, subidas de inflación brutales. Sin embargo, vamos a poner en perspectiva estas subidas, primero, si van a ser duraderas. Tenemos que pensar que este dato de inflación, por ejemplo, del 10.2 de junio, que veremos si se confirma, pero no variará mucho, será 10.3, 10.1, 10, no variará mucho el preliminar del definitivo. Nos estamos comparando hoy a junio de 2021, son datos interanuales, por lo tanto ya cuando veamos el dato de inflación de diciembre, lo compararemos con diciembre de 2021, que ya era alta. Por lo tanto ya podemos empezar a ver cierta relajación en datos interanuales. Hemos visto que el petróleo, el gas natural se está frenando, por lo tanto esto también tiene que repercutir en la inflación. Y después la afección, el impacto sobre las bolsas, hay que tener en cuenta dos cosas. Que si tú eres una empresa, bien, cotices o no cotices, pero ahora hablando de bolsa, que esa inflación tú puedes repercutirla a los clientes porque tienes poder de fijación de precios, ya sea porque tienes una marca reconocida que la gente te va a comprar igual, porque tengas un producto inelástico, es decir, que lo vas a vender, suba o baje el precio porque la gente lo necesita o lo quiere en cualquier entorno, que tengas una situación oligopolística natural, es decir, que haya pocos competidores, que hayas conseguido implementar barreras de entrada. Pues esas subidas de inflación no te afectan porque te suben el coste, pero tú también vas a subir el precio. Por lo tanto, hay que buscar, esas son las empresas que hay que buscar en bolsa, porque es verdad que el petróleo se frena, los datos son interanuales y podemos ver relajación, pero la inflación ha subido y bajar no creo que baje, aunque veamos lecturas más suaves. Y muy ligada a la inflación está la subida de tipos. Nos suben tipos de interés porque nos están subiendo la inflación. Los bancos centrales han estado muchos años tirando dinero a la economía, inyectando más que tirando dinero a la economía. Por lo tanto, el dinero cada vez vale menos. Si hay mucho de algo vale menos, pues eso es la inflación. El dinero vale menos respecto a los activos, a los productos y servicios que compramos. ¿Qué hacen ahora los bancos centrales? Lo contrario, subir tipos de interés, ya sean secundarios como principales. Evidentemente, una subida de tipos de interés, ¿a qué empresas les va a perjudicar? A las que tienen deuda. Que hay que buscar empresas que tengan poca deuda. Entonces, aquí ya no nos afectan. Incluso hay empresas que se pueden beneficiar de subidas de tipos de interés. Véase los que prestan el dinero, véase los bancos, que tienen después pueden tener un problema, pero a priori la subida de tipos de interés pues le iría bien a empresas poco endeudadas o que se beneficien del endeudamiento de otros. Aquí os he puesto curva de tipos porque igual que antes veíamos como de máximos a mínimo a cierre del semestre las rentabilidades de deuda habían bajado, eso también se refleja en la curva de tipos. Las curvas de tipos normalmente, ¿qué es una curva de tipos? Vas pintando a medida que los vencimientos de deuda son más largos, pues el tipo de interés va subiendo. ¿Por qué? Porque si tú dejas a alguien dinero a 10 años, le vas a cobrar más intereses que a 2 años. ¿Por qué? Porque lo vas a tener más tiempo el dinero parado, porque ese dinero pues tiene un riesgo de que pues a 10 años es más fácil que seas insolvente que no a 2, si has analizado a quién le prestas, y además hay un coste de oportunidad que ese dinero no lo estás invirtiendo en otros activos que a 10 años evidentemente te pueden dar más rentabilidad. En cambio, ¿qué pasa? Las curvas se han aplanado incluso invertido. Se está pidiendo más rentabilidad a 3 años en Estados Unidos que a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado descuenta que haya bajadas de tipos de interés. Parece una locura decir esto en plena subida de tipos, pero el mercado ya sí está descontando bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, al final, esta subida, bajada en poco tiempo de tipos, veremos el impacto que puede tener sobre las cotizaciones de las empresas. Pero además, lo que es más importante a nosotros que invertimos en bolsa o que invertimos en mercados,
este gráfico. En este gráfico vemos cada columna roja son subidas de tipos de interés de la Reserva Federal Americana como bolsa líder y como economía líder. Si nos fijamos, las primeras subidas de tipos posteriormente vienen subidas de bolsa. Es verdad que las últimas ya no, ya flaquean, ¿vale? Pero las primeras hay subidas. Y tiene todo el sentido del mundo. Que a una empresa, por muy endeudada que esté, o por muy endeudada que esté, no, pero para la mayoría de empresas que no estén excesivamente endeudadas, que te suben el tipo de interés del 1 al 2%, realmente el coste financiero no es pequeño, si estás bien endeudado. Igual que tú como inversor no vas a cambiar invertir en bolsa para buscar rentabilidades del 10, del 12, del 15, para pasar flujos de dinero muy grandes a producto más conservador o producto cuasi seguro, porque ahora te da, en vez de un 0, te da el 1. La prima de riesgo sigue siendo muy amplia. Por lo tanto, en las primeras subidas de tipos de interés, las bolsas suben, porque pasa lo contrario, sale dinero de la renta fija por la penalización que os he comentado antes y que no os quiero aburrir más. En cambio, es verdad que las últimas bajan. Fijaos aquí, bueno, el verde son bajadas de tipos por la COVID, impacto de subida fuerte, y ahora que ya hemos visto ya dos subidas, además más fuertes de lo normal, de la Reserva Federal, en cambio vemos caídas. El mercado no está reaccionando como debería reaccionar. ¿Oportunidad? Pues posiblemente. Después, ¿qué hay respecto a la ralentización, recesión, estanflación, que se habla mucho? Estanflación es inflación con ralentización económica, recesión es crecimientos negativos de la economía, es decir, que la economía cada vez produzca menos. Es verdad que es un problema que la economía se pare, pero nosotros invertimos en bolsa, ¿vale? Y además la economía se para, pero la bolsa es muy global. Pero no hay duda, si la economía se ralentiza, las empresas venden menos y por lo tanto tendrán menos ingresos, que no menos beneficios, pero al menos menos ingresos. Es un input que, pues a la hora de analizar empresas, pues o fondos de inversión o carteras, pues nos afectan. Pero si nos preocupaba tanto la inflación y esta ralentización económica, puede frenar la inflación. ¿Por qué? Porque la gente consumirá menos, usará menos inyecciones de liquidez que tenía, por lo tanto, pues los precios van a subir menos. De hecho, es uno de los motivos por los que las materias primas hemos visto que caían, ¿eh? Porque el mundo, como se está ralentizando, pues se pide menos menos petróleo. ¿Por qué hay menos barcos llenos de containers? Porque hay menos aviones, porque hay menos cruceros, porque hay menos furgonetas. Incluso ya no te digo los particulares, que a las materias primas tampoco les tenemos tanto impacto, pero sí los grandes buques, los grandes aviones, pues si hay ralentización económica van a consumir menos petróleo. El petróleo baja, por eso está cayendo el petróleo. Además, un aspecto positivo, hemos hablado mucho de los famosos cuellos de botella, hablando de barcos de contenedores, pues barcos de contenedores en puertos de China porque no les da tiempo a mandar todo lo que pedimos, entonces no hay suministro. Los coches, por ejemplo, lo están sufriendo mucho. Cualquier empresa que necesite microchips, que necesite semiconductores, una ralentización económica, pues podría normalizar esto. Es decir, no tendría por qué ser del todo malo para la economía dentro de un entorno que evidentemente es negativo para la economía, pero para la bolsa, pues para la bolsa no le afecta. No hay correlación alguna entre ralentización o crecimiento económico y bolsa. No, aquí podemos ver, por ejemplo, en 2012 cómo el PIB de la zona euro cayó y el Eurostock subió un 13%. O en 2013 cómo el PIB español cayó y el IBEX subió un 21%. Aquí tenemos varios, pero muchos años donde pasa lo contrario. Aquí el IBEX cayendo con la economía española subiendo mucho, ¿vale? Aquí en 2018 volvemos a ver lo mismo, economía subiendo con bolsas cayendo, ¿vale? Es decir, no tiene relación. ¿Por qué no tiene relación? Porque al final nosotros cuando invertimos en empresas, no invertimos porque ahora le vaya bien a la empresa o porque ahora esté ganando mucho dinero o poco. Estamos invirtiendo porque pensamos que a largo plazo va a ganar. Por lo tanto, la coyuntura actual, pues incluso le podría dar una ventaja. Lo que os he dicho, pues con ralentización pues habrá menos inflación, tendrá más ventajas competitivas, cuellos de botella que desaceleran. Por lo tanto, no hay que volverse locos. Hay recesión, hay estanflación, hay ralentización económica, hay que vender activos de bolsa. No tiene por qué.
Podría darse, ¿eh? No os digo que no. De hecho, hay años, por ejemplo, 2020, aquí en Europa, Estados Unidos subió, por ejemplo, la bolsa americana. De hecho, nuestras carteras pues subieron en 2020 porque aquí tenemos Europa. Bueno, en Europa se cumplió en 2020, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no, ni con la COVID. Ni con la COVID la bolsa americana subió, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con esos miedos. Otro punto, y ya casi acabamos, la invasión de Ucrania. Evidentemente, pues el 24 de febrero de este año pues ha marcado un antes y un después en las relaciones geopolíticas. También en la economía, pues seguramente no tanto, ¿vale? Partiendo de la base que es una catástrofe humanitaria y que nos repele a todos y que es un desastre y ver informativos pues es un auténtico desastre. Pero es una coyuntura y es una coyuntura económica y puede haber sectores beneficiados. No hablamos de armas, ¿vale? Nosotros, por criterios de responsabilidad social, ni invertimos ni analizamos empresas de armas, tampoco de tabaco, por ejemplo, pero bueno, aquí viene a colación el tema de las armas. Pero, por ejemplo, un sector que puede verse beneficiario son las energías renovables, que además es un sector que ecológicamente, o sea, humanitariamente para el planeta es muy bueno. Estamos viendo que no podemos depender del petróleo, ya no solo por Rusia. Normalmente los países productores de petróleo, si os fijáis, son democracias o muy débiles o no son democracias. Por lo tanto, pues Occidente, Europa, Estados Unidos está viendo que no puede vivir del petróleo. Por lo tanto, esta búsqueda, esa aceleración en inversiones en energías alternativas, pues tiene su impacto en bolsa. De hecho, es uno de los sectores que ha subido desde este fatídico 24 de febrero. Además, con la guerra lo que se ha eliminado ahora es la incertidumbre. Desgraciadamente sabemos que será una guerra larga. Por lo tanto, los primeros impactos de las primeras incursiones de este intento de invasión de Rusia, claro, provocó mucho miedo por la incertidumbre. En bolsa, en economía en general, la incertidumbre es lo peor que hay. A día de hoy, desgraciadamente, parece que los mercados, pues los expertos geopolíticos descuentan una guerra larga. Una vez que sabemos en qué escenario estamos, sabemos qué repercusiones tendrán. Ya sabemos las empresas que han salido de Rusia y ya les han impactado en los resultados. Ya sabemos este problema que tenemos de suministro de petróleo, más o menos sabemos lo que nos está afectando dependiendo de en qué países. Por lo tanto, esta eliminación de incertidumbre pues hace que la invasión pues ahora económicamente o bursátilmente en mercados cada vez tenga menos peso. Y además, fijaos lo que os decía, aquí ya nos vemos petróleo, vemos gas natural, bueno, que también está en esta gráfica, pero fijaos cómo se han relajado mucho los precios de materias primas, de metales, incluso los de agricultura, que también subieron mucho, tema de trigo, de abonos, etcétera, etcétera, que también tuvo un impacto muy fuerte. Fijaos, esto es febrero, pues cómo subió, es la línea azul, el tema del índice de agricultura. Fijaos cómo ya prácticamente está, incluso sin prácticamente, está en los niveles pre-invasión. Por lo tanto, es verdad que marcó que geopolíticamente, humanitariamente es muy importante, pero bursátilmente ha perdido cierto poder de impacto este acontecimiento tan desgraciado de la invasión de Ucrania. Aquí vamos a ver el punto más importante y después con las preguntas, como nos preguntáis por empresas, pues vemos detenidamente algunos. Resultados empresariales. Estamos a punto de empezar a ver la temporada de presentación del segundo trimestre del año. Al final, cuando nosotros invertimos en mercados, o compramos empresas o prestamos dinero a empresas. No compramos inflación, bueno, que podemos comprar bonos ligados a la inflación, pero bueno, normalmente no compramos inflación, no compramos países, no compramos tipos de interés, lo que compramos son empresas, o prestamos dinero a empresas, que es lo realmente importante. Está claro que los resultados de las empresas, todos estos inputs, pues afectan, pero lo que nos tenemos que fijar realmente son las empresas. El primer trimestre, la presentación de resultados ha sido brutal, las empresas han crecido sus beneficios en torno al 4%. Ya ha incorporado guerra, ya ha incorporado datos de inflación. Veremos este segundo trimestre que se va a presentar ahora. Aquí pone crecimiento primer semestre, es crecimiento primer trimestre, que aquí hay un error. Las rebajas de expectativas para el segundo trimestre ya son un hecho. ¿Por qué? Porque ya se incorporan más datos de inflación, más datos de subida de tipos de interés.
Aún así, como las expectativas están cayendo, podríamos ver resultados, podríamos ver sorpresas positivas en el segundo trimestre del año también. Pero además, fijaos esta tabla, que no sé, creo que se ve bien. Aquí tenemos, es una lista de empresas ordenadas de más baratas, entre comillas, de más baratas a más cara del S&P 500. El S&P 500 es el índice más importante del mundo, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, por ende, si no son las 500 más importantes del mundo, pero al menos están muy bien representados muchos sectores y muy importantes. Esta columna de aquí, esta última, refleja el PER. El PER es el número de veces que el beneficio de la empresa está contenido en el precio. Es decir, un PER 1 querría decir que el beneficio de la empresa es igual al precio de la inversión. Es decir, tú pagas 100 euros por una acción y el beneficio de esa acción son 100 euros, ¿vale? Es decir, cuanto más bajo sea el PER, mejor. Aquí vemos PERes, el primero, DNRC Energy, de 2,36, aquí vemos aquí creo que hay unas 20 y pico empresas, hasta 5 y pico de PER. Para que os hagáis una idea, este PER del 2 y algo sería equivalente a que vosotros comprarais un piso por 20.000 euros y lo alquilarais por 1.000 euros al mes. Por algo menos de 20.000 euros, porque hablamos de beneficio, no de ingresos, ¿eh? Pero bueno, haciendo números redondos, compráis un piso por 20.000 euros y lo alquiláis por 1.000 euros al mes. O incluso estas de al final, compráis un piso por 100.000 euros y lo alquiláis por 1.000 euros al mes. A día de hoy, decidme quién no haría esta inversión. Y le daría igual que a largo plazo el piso en vez de 100.000 euros valga 80.000 euros. Y le daría igual incluso que el beneficio, pues que un año no se alquile. ¿Por qué? Porque lo que se están comprando son gangas. A día de hoy es lo que ya empezamos a tener en el mercado. Tenemos que ver si la presentación de resultados de este trimestre, como al final el PER incluye beneficios, pues trastoca mucho esto. Pero al final es que es obvio. ¿Por qué? Porque hemos visto bajadas muy fuertes de cotizaciones, acordaos, 21% de media en el mundo lo que han bajado la bolsa, en cambio los beneficios están subiendo, a pesar de inflación y a pesar de tipos de interés. Por lo tanto, los ratios, ahora las empresas están muy baratas. Recordad, la última de esta lista es comprar un piso a 100.000 euros y alquilarlo por 1.000 euros. La primera es comprarlo por 20.000 euros. Imaginaos si lo haríais o no lo haríais, ¿vale? Y ya por último, antes de vuestras preguntas, hay dos factores más, que son los soportes. Los soportes, ahora, además, de hecho, veremos, hay una pregunta incluso sobre soportes que veréis. Los soportes, es verdad que las bolsas este semestre han cerrado casi en mínimos, pero es verdad que lo han hecho en soportes. Los soportes son niveles donde históricamente las bolsas suben. ¿Qué significa eso? Pues tiene una lectura técnica que no quiero entrar, pero también puede significar que el mercado hasta ese nivel pues considera que ya es momento de comprar de forma repetitiva. Cada vez que llega a ese nivel se compra. ¿Por qué? Porque puede verlo barato. Bueno, es una lectura muy somera, pero podemos hacerla así. De momento se han respetado soportes. Es verdad que durante este 21% de caídas a nivel mundial o del 30% en índices americanos, pues se han perdido otros soportes. Eso es totalmente cierto, pero los rebotes suelen ser en soportes y suelen ser con miedo. Fijaos, este es el último gráfico antes de las preguntas que os enseño. Aquí tenemos en la parte de arriba el S&P 500 y aquí en la parte de abajo los futuros de volatilidad del S&P 500. Se le llama índice del miedo. Cuanto más alto es, más nerviosismo, más miedo hay en el mercado. Fijaos que cada vez, esta línea azul que vemos es la media de este indicador. Cada vez que hay un pico por encima, ¿qué pasa en la bolsa? Pues se ha producido el pico porque hay una caída y sube. Caída, sube, caída, aquí pequeñita, también la volatilidad fue pequeña, sube, caída, sube. Cada vez ha pasado lo mismo, incluso a finales del mes pasado también pasó. Fijaos en la COVID, disparado aquí, vivió en miedo, fijaos que aquí se vivió con miedo hasta octubre de 2020. ¿Y qué hizo la bolsa? Se disparó, se disparó. Esto también tiene un sentido, esto es lo que le llamamos la ley de sentimiento contrario. Y podéis ver volatilidad, es espectacular si veis los indicadores de sentimiento de la encuesta del inversor minorista americano, porque además como son lecturas de lo que hacen los pequeños, es curiosísimo ver cómo cada vez que hay miedo en los pequeños, la bolsa sube. Y tiene un sentido, porque al final si nos han metido miedo es porque ya se ha vendido. Si yo tengo miedo y digo que hay que vender y te inyecto ese miedo, si yo te digo que hay que vender es porque haya vendido.
¿vale? La ley del sentimiento contrario, podría haber cierta manipulación o no haberla, pero bueno, sin hablar de manipulación, hablemos de sentido común. Si yo digo que tengo miedo es porque he vendido. Este miedo se contagia, si todo el mundo ha vendido, ¿qué queda? Comprar. Y si encima compramos con los ratios que hemos visto antes, pues normalmente es cuando realmente las bolsas se disparan. Y es algo que históricamente pasa. No quiere decir que los mínimos los hayamos visto, que los soportes de finales del mes pasado o del semestre pasado sean los que vaya a haber. Pero sí que quien entra ahora está comprando cosas baratas y con miedo y suele dar buen resultado, ¿vale?